De allí algunas declaraciones importantes. ¿Qué va a hacer el campo? El gobierno ya dijo que no iba a tocar las retenciones y el campo respondió. Estamos para charlar de este tema con Lucas Aguilera, que es productor agrario, y para que haga una evaluación de qué es lo que ha pasado en relación al campo en las últimas, si querés, 48 horas. Gracias por haber venido. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, primero aclarar que la mesa de enlace no es el campo. No es la representación del campo real, no es la representación del interior. Digamos, en el interior el campo no se siente representado por estas entidades. Estas entidades representan lo más concentrado del campo, ya que ya lo conocimos su garra en el 2008, y ya lo dijo hoy el presidente de la Sociedad Rural, Pellegrina, que dijo que todavía las heridas del 2008 no se cierran, cuando son los que pregonan no hablar más del pasado y que no investiguemos el pasado. Entonces, el campo real, el campo de los que producen, el campo de los que no juegan con la especulación financiera como los exportadores, que somos nosotros, estamos viendo una realidad que no tiene comparación. La precarización laboral de los peones rurales. Escuchaba un mensaje el otro día en Radio 10 de un peón rural, dice 6.500 pesos, lamentable. Sí, ni hablar, y la explotación. Anteriormente estuve trabajando en el Renatea, o sea, ahora este gobierno es lo único que cumplió, en realidad que prometió es devolverle al Renatre el Renatea, o sea, ahora está en manos de lo que era el ya fallecido Momo Venegas, digamos, que está para controlar cómo se cuidan los trabajadores rurales, y lo controlan la Sociedad Rural, la Federación Agraria y la UATRE. Es el organismo que controlaría, o sea, los patrones controlan a sus patrones para ver cómo tienen las condiciones laborales y la registración de los trabajadores rurales. Una cosa realmente loco, que en el 2011 se puso la ley del Estatuto del Peón Rural, y de ahí empezó a trabajar con el tema de la trata de personas, con el tema del trabajo infantil. Se hizo mucho, se avanzó mucho y se retrocedió ahora con devolverle ese organismo al Momo Venegas. Bueno, digamos. de alguna manera también por eso hay algunos gremios, unos pocos, que están del lado de Mauricio Macri hasta el día de hoy, y uno de ellos es la Unión de Trabajadores Rurales y de Estibadores, la UATRE, que continuó, el Momo Venegas continuó la tarea Ramón Ayala y puso al sindicato al servicio del gobierno. En buena medida se explica por lo que nos dice nuestro invitado, porque justamente el Renatre, este histórico organismo cogobernado por las entidades del campo y el sindicato, el gobierno anterior lo había reconvertido en el Renatea, un organismo puramente dependiente del Estado Nacional, y lo que hace Mauricio Macri es devolvérselo a las entidades y al gremio. El gremio le responde también con este alineamiento automático, y por otro lado también recupera un flujo de fondos muy importante de esa manera el sindicato. Cuando se recuperó el Renatea, te voy a dar un número, habían en la caja habían 90 millones de pesos. Cuando lo agarró el gobierno anterior y después se lo entregó al Momo, se lo entregamos con 1.000 millones de pesos en 3 años, y ellos lo tenían durante 10 años, lo tuvieron. O sea que imagínate, Lucas, de la cuenta que estamos hablando, ¿no? Te doy un dato que no vas a poder creer. En el 2008, el conflicto de la 125, el conflicto del campo, recordás la ruta 14, allí en Entre Ríos. Bueno, productores agropecuarios, pequeños y medianos productores, me los encontré en Rosario en el acto de Cristina Kirchner. Cuando Sí. me acerco, me dijeron, la política de Macri nos hundió a los pequeños productores. Sí, sí, más lejos el campo habló. O sea, en las elecciones, en la ruralidad, ganó Alberto Fernández. En la mayor parte de los distritos rurales ganó Alberto Fernández. Tanto en Buenos Aires, que uno no lo podía ni creer, pero Santa Fe, en Mendoza, que yo soy de ahí, ganó en la ruralidad, ganó en los centros urbanos, ganó Macri, por ejemplo. Y en la ruralidad, en todos los distritos de menor población, ganó Alberto Fernández. O sea, cambió el eje. Por eso digo que la mesa enlaza. Y al pequeño y al mediano productor, este modelo económico de Mauricio Macri los perjudicó. Sí. Tambo desapareció, un tambo por día. O sea, 1.000 tambos desaparecieron en la conducción de Macri. 1.000 tambos. Desaparecieron 4.000 hectáreas de fruta y de manzana y pera. 4.000 hectáreas. ¿Sabes lo que es para recuperar eso? No es que yo hoy decido ser productor de pera y mañana tengo pera.
O sea, desaparecieron. ¿Quiénes son Lucas, quiénes son los que lo aplaudieron en la rural a Macri? No, es la mesa de enlace. Es la mesa de enlace, son los agroexportadores, son pocos ganaderos, porque la mesa de enlace es eso, es la concentración del campo, son los que manejan la exportación, son los que manejan la concentración de todas las economías regionales. ¿Qué porcentaje representan del campo? ¿Qué porcentaje en cuanto a cantidad? En cantidad de productores, claro. Y estamos hablando del 10%. El 90% somos todos nosotros, el 90% es el que produce la mesa de los argentinos. Claro, el 90%. Distinto es si tomamos la referencia seguramente en hectáreas, porque lo que tenemos son grandes latifundios en Argentina. Sí. Históricamente tenemos grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos y que procesos como los que vivimos los últimos 4 años no hicieron sino acrecentar esa concentración de la tierra en pocas manos. Por eso me parece que el distingo en este caso es, hablemos de productores, es una cosa, hay una inmensa mayoría de productores que tienen sus reclamos, que muchas veces los hemos visto en la Plaza de Mayo, los hemos visto en actos públicos, en feriazos, en verdurazos y demás, tratando de mostrar la realidad de aquellas personas que administran su propia explotación agropecuaria de unas pocas hectáreas y del otro lado lo que representan básicamente estas entidades del campo, sobre todo Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, que son grandes espacios de tierra para muy pocos productores. En muchos casos también, vamos a decirlo, me imagino que, espero que me corrija, en manos de los pools de siembra, es decir, ni siquiera estamos hablando de grandes productores a quienes decimos, mira, ese es Globocopatel o ese es X. Estamos hablando de sociedades anónimas que tienen grandes latifundios, que tienen grandes explotaciones de la tierra y que están en manos de ni siquiera productores, de accionistas que un día apuestan al campo y otro día apuestan a la fintech y al siguiente apuestan a otro negocio. Carlos, no a lo productivo. También ellos juegan a la bicicleta financiera y se quedan con la producción de los que producimos. Sí, es puramente extractivista, no importa cómo queda la tierra después. ABCD es la denominación de los grandes exportadores, ¿no? ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Hoy me pasaron esta declaración de Carlos Iannisoto, el presidente de Coninagro. La mesa de enlace dice que está dispuesta a discutir la continuidad de las retenciones. ¿Cómo se explica esto? Bueno, digamos, ni hablar de las retenciones, que dicen que hay que hacer un cambio impositivo, que es un impuesto, digamos. Nosotros en eso no estamos de acuerdo, yo creo que las retenciones tienen que estar y ese fondo son los que se utilizan para la producción, no para lo que se utiliza hoy. Hoy las retenciones, que son más o menos en promedio, o sea, no quiero decir un número, pero son alrededor de 7.000 millones de dólares anuales, no se produce para la bicicleta financiera. Ese monto no va a la producción o va al pago de la deuda, o sea, estamos hablando de que es un gobierno especulativo. Todo lo que se produce es un gobierno especulativo. Las retenciones, hoy me animo a decir que no se pueden sacar las retenciones. No se pueden sacar y aparte ellos tienen una ventaja comparativa con las otras producciones distintas. Y me parece que hay que pensar un sistema de retenciones segmentadas, un sistema de retenciones donde el agregado de valor sea beneficiado. O sea, si hay agregado de valor, hay menor retenciones. Tenemos que potenciar el agregado de valor y el Ahora, agregado de valor. En los últimos años, Lucas, ¿nunca la mesa de enlace terminó representando al pequeño productor? No, nunca. Y ni hablar del pequeño, ni hablar de la agricultura familiar, que te voy a dar un dato, hace unos días quedó procesado el secretario de Agricultura Familiar por especulación con una financiera que le presta plata a los trabajadores del Estado, a los policías. Está procesado por eso. El secretario de Agricultura Familiar, que tendría que tener una mayor sensibilidad con respecto a la situación real, porque la agricultura familiar está pasando un hecho, hay pobreza. Si los invito a recorrer el interior, que lo recorremos nosotros bastante. Es más, quiero saludar a los compañeros de Los Cerrillos, de San Vicente. En San Vicente, quiero dar el dato, y en Los Cerrillos, el San Vicente ganó, mirad el sufrimiento de la gente. Se postuló un intendente que es trabajador papero, y ganó un trabajador papero. Mirá. El pelado Oviedo, que le quiero mandar un abrazo, ganó un trabajador papero. O sea, para que vean lo que está sufriendo. Y no solo eso, que sigue trabajando hoy porque en diciembre asume. Hasta hoy sigue trabajando en La Papa. Con el compañero José Bárdaga de ahí de Los Cerrillos. Eso es la realidad de lo que está sucediendo. Nunca hubiera pasado si hubiera un Estado presente. Eso no hubiera pasado porque el trabajador
papero tenía las condiciones, trabaja en blanco, tenía todas las condiciones necesarias cuando hay un Estado presente. Lucas, yo me quedé pensando en el análisis que vos hacías de las elecciones, de cómo había votado gran parte del campo, ¿no? Ese sector, ¿en algún momento confió en que el gobierno de Mauricio Macri iba a implementar políticas que lo iban a favorecer? Sí, y mucho, y confió mucho. ¿Y en qué se aferró para esa confianza? Y, a ver, es como se dice, bueno, lo dijo Alberto, digamos, a Cristina le pedían el impuesto a la ganancia y ahora están pidiendo trabajo, digamos, entonces es lo que pasó en ese momento. Creo que uno cuando analiza la política agropecuaria del gobierno anterior, creo que tuvo muchas dificultades y creo que nos aferramos a cuestiones que se podían solucionar de otra manera, como el trigo, como el tema de las retenciones, que lo abordamos muy mal, o sea, Lustó, que ahora da cátedra de economía, lo abordó muy mal en la situación del tema de la segmentación. El campo no son todos gorilas, en el campo hay laburantes de verdad, hay trabajadores rurales que dan gusto y que producen todos los días, eso es cierto. A las 6 de la mañana se levantan y ya cuando va bajando el sol los productores están con su ganado, o sea, producen, es la Argentina que produce, claro, en contra de la manzana de Capital Federal que especula. Y son los grandes especuladores y eso nos están llevando puestos a todos, digamos. Gracias, Lucas, por haber. No, gracias a ustedes, muy amable.